Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos separado todos los días para estudiar la palabra de Dios, para profundizar un poco más en la palabra de Dios en el estudio de la escuela sabática. Y muchas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo, por apoyarme en esto que hago con cariño, con amor, porque creo que mi ministerio, independientemente de lo que hago aquí en YouTube, es que considero que mi ministerio es apoyar a la iglesia, es velar porque la iglesia tenga un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y creo que eso es beneficioso tanto para mis hermanos como para mí mismo, porque me obliga, me hace también prepararme, estudiar, profundizar. Y les agradezco por su compañía y porque están ahí siempre conmigo para estudiar la palabra de Dios. Y hoy pues nos toca estudiar la lección correspondiente al lunes 19 de junio, que titula Conocer la verdad. Y antes de comenzar, pues vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor porque nos has dado la vida, la salud. Gracias Señor por este día precioso que tú nos regalas. Gracias por un nuevo día de vida. Ahora, antes de comenzar todas nuestras labores en este momento, en las primeras horas de este día, no queremos comenzar sin primero sentir tu compañía, establecer una relación íntima contigo, estudiar tu palabra y sentir tu compañía en el resto del día, sentir que hemos conectado contigo y que el resto del día será una gran bendición para nosotros. Te rogamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos ayude a entender, a comprender tu palabra y que nosotros podamos practicar estas verdades maravillosas que tú nos traes mediante el poder de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Juan en el capítulo 8 y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En el capítulo 17 y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estos textos son importantes que nosotros los tengamos en cuenta, porque la verdad es importante. Y quiero que entendamos de qué estoy hablando cuando hablo de la verdad. Cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de una sola cosa, pero que está expresada de dos maneras. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo Jesús. Así, llanamente. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es lo único que nos puede dar la verdadera libertad. No libertinaje, porque el libertinaje es solo una forma de esclavitud. Porque lo que el mundo conoce como libertad es esclavitud a los vicios, esclavitud a la gula, a los desmandes, es esclavitud a Satanás. Así de sencillo. Es elegir servir a Satanás. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Pero a Cristo Jesús lo tenemos en dos formas. Físicamente, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, vivió, sufrió, murió y resucitó. Y ahora está en el cielo.
físicamente, literalmente está en el cielo y está allí para interceder por ti, para interceder por mí. Está allí para hacer una obra magistral, una obra maravillosa en favor de nosotros, de nuestra salvación y de nuestra redención. Porque no fue solamente su muerte y resurrección, su vida santa, su muerte y resurrección, sino que ahora, como ministro y sumo sacerdote del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, está realizando una obra maravillosa en tu favor y en mi favor. Está preparando un lugar y está preparando una iglesia para que viva en ese lugar que está preparando para cada uno de nosotros. Está preparando un lugar para que nosotros podamos vivir con Él. Y está preparando una iglesia que viva con Él. Y esa iglesia eres tú y soy yo. Somos todos y cada uno de aquellos que hemos escogido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Así que allá en el cielo, en manera física, está nuestro Señor Jesucristo realizando la obra. Una obra en pro de la redención de su pueblo. Pero a Jesucristo aquí lo tenemos en forma escrita. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es una versión escrita de Cristo Jesús, de su carácter, de su amor, de su obra, es conocerlo a Él. Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo Jesús. Estudiar la palabra de Dios es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque es que la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy la verdad. Pero también dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios testifica de Cristo Jesús. Ella es la que da testimonio de Cristo Jesús. Es como tener una versión de Cristo Jesús aquí en la tierra, pero de manera escrita. El llamado final del pueblo de Dios es que huya de los errores de Babilonia, y la única manera es siendo libres, verdaderamente libres, y esa libertad nos la da solamente conociendo la palabra de Dios. La clave de todo está en la Biblia. Para nosotros como cristianos, ya que no tenemos físicamente a Cristo Jesús aquí en la tierra, sí que tenemos la palabra de Dios y el apoyo del Espíritu Santo para poder conocer a Cristo Jesús, ser llenos de su poder, poder edificar un carácter semejante al de Cristo Jesús. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Mientras como cristianos nosotros nos apeguemos de la palabra de Dios, sigamos sus enseñanzas, en el día final, en la crisis final, no seremos engañados. Saldremos airosos y victoriosos porque el conocimiento y el poder que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos mantendrán seguros. El mensaje del primer ángel nos dice que viene con el Evangelio eterno para predicarlo, para que conozcamos a Cristo Jesús. Dice que temamos a Dios porque necesitamos amarle y respetarle profundamente. Dice que le demos gloria porque a través del Espíritu Santo podemos formar en nuestra vida un carácter a la semejanza de Cristo Jesús, y de esa manera podemos dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Nos advierte que ha llegado el momento en que el juicio de Dios comienza y que por lo tanto debemos recordar que hay que adorar al Creador de todo cuanto existe. Y eso lo sabemos mediante el sábado, que es el único de los 10 mandamientos que nos recuerda que es Dios el Creador y digno de adoración. El segundo mensaje nos llama a que aceptemos la verdad y que no vayamos a aceptar el error.
nos demarca que Babilonia ha caído, es decir, que sus pecados han llegado hasta el cielo y que ya no hay remedio para Babilonia. Que tú y yo debemos salir de Babilonia y rechazar la falsedad de su vino, de sus falsas doctrinas, de sus falsas prácticas. Debemos alejarnos del error y apegarnos a las escrituras, a las enseñanzas de la palabra de Dios, en lugar de apegarnos a la tradición y a las costumbres que el mundo nos quiere enseñar. Que aceptemos la palabra de Dios en vez de las falsedades y errores de las doctrinas que enseña Babilonia. El mensaje del tercer ángel nos hace una advertencia contra la marca de la bestia. Estudiamos eso durante la semana pasada y la antepasada. Nos ha hecho una advertencia en contra de la marca de la bestia, en contra de la adoración a la bestia y a su imagen. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 y 14, un poder que es romano, que proviene de Roma, que se convertirá en un sistema político-religioso de gobierno mundial. Finalmente este poder romano va a extender su influencia por todo el mundo, haciendo que todas las personas, grandes, chicas, poderosos, esclavos, libres, todos adoren a la bestia y a su imagen. El objetivo será lograr que el mundo se una en un momento en el que la agitación económica, las catástrofes naturales, la agitación social, la crisis política internacional, los conflictos globales, todo esto clamará a gritos por una unidad mundial para solventar todos estos problemas. Y verán una solución, no en Cristo Jesús, sino en el papado, en la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Finalmente, Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global. En el conflicto de los siglos, en la página 645 dice: merced a los dos grandes errores de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero, la inmortalidad del alma, pone el fundamento al espiritismo, el segundo, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo, para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de conciencia. Este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles, a los seguidores de Cristo, para que guarden los mandamientos de Dios a través de la fe de Jesucristo. No a través de la fe en Jesucristo, como decíamos en estudios pasados, a través de la fe de Jesucristo, que será la fe que tendrá el pueblo que cruzará por esta crisis final. Mis queridos hermanos, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte en este precioso día para que te acerques a Cristo Jesús, para que estudies la palabra de Dios y hagas realidad la promesa de Cristo Jesús en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va libertad? ¿De qué significa que nos hará libres? Mis queridos hermanos, significa que seremos libres del yugo de Satanás, que seremos libres del pecado, que seremos libres de la condenación a la muerte eterna. En este momento, todos los que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador son reos, esclavos, llevados al abismo, a la muerte. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mostrar este mensaje para rescatar a la mayor cantidad posible de personas, para que conozcan el mensaje y también sean libres como tú y como yo. Si tú has aceptado a Cristo,
eres libre. Dios te ha hecho libre. Escoge la palabra de Dios, escoge a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en este día precioso, mi querido hermano, y no lo olvides, comparte este video, comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia. Formemos un gran grupo de estudio, y si tienes una pregunta, un comentario, déjalo aquí en el lugar de los comentarios y estudiemos la palabra. No se te olvide, por encima de cualquier cosa, no olvides, la palabra de Dios y la oración han de ser tu hábito más ferviente. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.